disparó 2 balas al pecho de un hombre y huyó del país. Tenía 72 años cuando lo hizo, y aún así, el gobierno mexicano lo dejó libre. Hoy vamos a descubrir la vida del hombre más temido del cine mexicano. Un director que filmaba con pistola al cinto, que tiroteaba a los invitados de sus fiestas, y que, por amor obsesivo, le pidió al presidente de México que bautizara una calle entera con el nombre de una mujer que nunca conoció. Ganó la Palma de Oro en Cannes. Posó desnudo, según la leyenda, para crear la estatuilla del Oscar. Y murió solo, vestido de charro, esperando un viaje que nunca pudo hacer. Quédate hasta el final, porque lo que viene te va a mostrar cómo el padre del cine mexicano terminó sus días entre brandis, balas y soledad. Comencemos aquí en Fortuna Salvaje. El hijo de la Revolución. Emilio Fernández Romo nació el 26 de marzo de 1904 en Mineral del Hondo, Coahuila. Su padre, coronel revolucionario. Su madre, una mujer descendiente de la tribu Kicapú. Por esa sangre indígena, toda su vida lo llamarían el indio. A los 6 años vio partir a su padre a la guerra. A los 12 dejó los estudios para unirse a la revolución. A los 19 ya era capitán primero de caballería. Quizá hay, en ese niño de 6 años, viendo cómo se llevaban a su padre. Empezó todo. La obsesión por la fuerza, por las pistolas, por el honor. Probablemente ese vacío del padre ausente fue el que después intentó llenar, dirigiendo a hombres como Pedro Armendáriz, hombres que en pantalla representaban exactamente lo que él perdió. Pero en 1923 vino el desastre. Se unió al levantamiento de Adolfo de la Huerta contra el presidente Álvaro Obregón. Lo capturaron. Lo condenaron a 20 años de prisión. Pero el indio no era de los que se quedan. Se escapó. Cruzó la frontera hacia Estados Unidos. De bailarín de tango al mito del Oscar. Hollywood, 1925. Emilio empezó como extra y bailarín de tango en producciones gringas. Y ahí ocurrió algo que se volvió leyenda. Cuentan que la actriz Dolores del Río, novia entonces del director de arte de la MGM, Cedric Gibbons, le presentó a Emilio. Le dijeron que tenía el cuerpo perfecto, que posara desnudo por el arte. Y así, según la leyenda, el muchacho indio expulsado de México se convirtió en el modelo de la estatuilla más famosa del cine, el Oscar. Vale la pena preguntarse, ¿por qué un hombre tan orgulloso de su mexicanidad nunca quiso desmentir esa leyenda? Probablemente porque le servía. Ser el modelo del Oscar lo convertía en mito viviente. Y el indio entendió, quizá mejor que nadie, que un hombre se construye con las historias que cuentan sobre él. En 1933 lo amnistiaron y volvió a México. En 1941 dirigió su primera película, La Isla de la Pasión. Entre 1943 y 48 dirigió las obras que cambiarían el cine mundial. Flor Silvestre, María Candelaria, La Perla con guión de John Steinbeck, Enamorada, Río Escondido, Salón México, Pueblerina. Y en 1946 ocurrió lo imposible. María Candelaria ganó la Palma de Oro en Cannes. Era la primera vez que una película mexicana lograba semejante hazaña. Por primera vez, el mundo aplaudía al cine de México. El harem y la calle dulce. Olivia. Si algo distinguía al indio, además de su talento, eran las mujeres. Demasiadas mujeres. En Cuba, 1941, conoció a Gladys Fernández, una bailarina de 15 años. Se casaron en La Habana. Tuvieron a Adela, su primera hija. Pero el matrimonio fue un infierno.
Dicen que la encerraba en la casa para que no saliera, mientras él perseguía obsesivamente a Dolores del Río. Gladys huyó a Cuba, abandonando a su bebé de 4 meses. Después vino Columba Domínguez, 15 años. Él, más de 40. La convirtió en actriz. Se casaron en secreto. Tuvieron a Jacaranda. Pero la historia más perturbadora es la de la calle. El indio estaba obsesionado con Olivia de Havilland, la actriz británica. Nunca la conoció en persona, pero le pidió al presidente Miguel Alemán Valdés que prolongara una calle hasta su mansión y la bautizara como Dulce Olivia. ¿Se imaginan? Pedirle al presidente del país que bautice una calle con el nombre de una mujer que nunca tocaste, que probablemente ni sabía que existías. Quizá ese gesto resume mejor que cualquier película la psicología del indio. Era un hombre que necesitaba poseer todo lo que amaba, aunque fuera de manera simbólica. Si no podía tener a Olivia, tendría una calle entera con su nombre, para que el resto del mundo caminara eternamente sobre el amor que él sentía por ella. Ahí, en la esquina de Zaragoza y Dulce Olivia, en Coyoacán, construyó la Casa Fortaleza, una mansión de piedra volcánica del volcán Xitle. Tardó 40 años en terminarla. En sus paredes colgaban obras de Diego Rivera, Miguel Covarrubias y José Clemente Orozco. Por sus puertas pasaron Marilyn Monroe, María Callas, John Huston, Elizabeth Taylor. Sirvió como set de filmación de más de 140 películas. El artista que tiroteaba sus fiestas, las fiestas del indio, no eran fiestas normales. Cuesta trabajo creerlo. La cantante Chabela Vargas contó que una noche, durante una fiesta en la Casa Fortaleza, el indio se asomó por la ventana, sacó una pistola y empezó a dispararle a unos patos en el estanque del jardín. Chabela le gritó que parara. Él se volteó, le apuntó a ella y le dijo: «A ti también te voy a dar». Chabela le pidió un arma al mayordomo. El mayordomo no se la dio. Le dijo que ella sí sería capaz de matarlo. Chabela se fue. Nunca volvió a hablarle al indio. Quizá el indio confundió toda su vida la pantalla con la realidad. En sus películas los hombres disparaban. Los charros eran héroes con balas. Y él, probablemente, se vio como uno de esos personajes. El problema es que en la vida real las balas matan. En la vida real las mujeres se van. En 1973 disparó contra un autobús de pasajeros en Barranca del Muerto, después de que el chofer le hizo un cerrón. Antes había baleado a Luis Grancián López, un pintor de su equipo, que murió tiempo después. Cada vez salía bajo fianza. Cada vez las influencias y el dinero lo libraban. Hasta que un día no pudo. El día que el indio mató a un hombre. 30 de mayo de 1976. Pueblo de Viesca, Coahuila. El indio, de 72 años, buscaba locaciones para su película México Norte. Estaba acompañado por su equipo y un grupo de gitanos que acampaban en la zona. Hasta el lugar llegaron 3 campesinos. Uno de ellos, Javier Aldecoa Robles, estaba ebrio y armado. Empezó a disparar al aire. Insultó a los gitanos. El indio se enfureció. Sacó una pistola calibre 45. Disparó 2 veces. 2 balas en el pecho de Javier Aldecoa. Lo subieron a un autobús rumbo a Torreón. Murió en el camino. El indio huyó. Pasó por Ciudad de México. Después por Bacalar, en Quintana Roo. En avioneta a Belice, a El Salvador. Y finalmente a Guatemala. El 4 de junio, en Guatemala, decidió entregarse. Le dijo al embajador mexicano: «Tengo una responsabilidad como hombre y como artista». Lo extraditaron. Lo encerraron en la cárcel municipal de Torreón. Lo sentenciaron a 4 años y 6 meses,
Pero esto es México, el 10 de diciembre de 1976, apenas 6 meses después del crimen. Salió bajo fianza. Pagó 150,000 pesos, aproximadamente $4,500. Eso fue lo que costó la vida del campesino Javier Aldecoa. ¿Cómo se mide la vida de un hombre pobre frente a la vida de un hombre famoso? Probablemente esa es la pregunta más oscura de toda esta historia. El indio salió libre, volvió a su casa fortaleza, volvió a sus brandis, pero la familia de Javier Aldecoa nunca volvió a verlo a él. La justicia en este país a veces tiene un precio, y ese precio no fue alto. La hija que cayó del tercer piso. Pero la vida le tenía guardado otro golpe, uno que, según los que lo conocieron, fue el que más lo destruyó. El 21 de noviembre de 1978. Su hija Jacaranda, de 25 años, organizó una fiesta en su departamento de la colonia Cuauhtémoc. Esa noche cayó del balcón del tercer piso. Murió al instante. La policía lo clasificó como suicidio. Columba Domínguez, su madre, juró toda su vida que fue asesinato. Esto parte el alma. En la habitación de Jacaranda, dentro de la casa fortaleza, hay una frase escrita en la pared. Dice así: «Papá, te quiero mucho». El último viaje a Cuautla. A principios de 1986, el indio sufrió una caída en Acapulco. Se rompió el fémur, la mano y la cadera. Columba Domínguez regresó a cuidarlo. A pesar de todo, a pesar de Jacaranda. Volvió. La noche del 5 de agosto le dijo a Columba: «Voy a amanecer chingón y nos vamos a Cuautla». La mañana del 6 de agosto hacía frío en Coyoacán. Columba prendió la chimenea. El indio se bañó. Se puso su mejor traje de charro. A las 11:30 empezó a sentirse mal. Sus últimas palabras fueron incoherentes. «Sáquenme de aquí. Esta no es mi casa». Abrió los ojos. La miró por última vez, con una mirada triste. Tomó 2 bocanadas de aire, y su corazón dejó de latir. Murió de un paro cardiorrespiratorio. Tenía 82 años. Sobre la mesa había 3 botellas de Don Pedro a medio vaciar y una de brandy, completamente vacía. Sus amigos siempre dijeron que al indio le hubiera gustado morir en una balacera, no en su cama, vestido de charro, esperando un viaje a Cuautla que nunca pudo hacer. María Félix montó guardia toda la noche junto a su cuerpo. Lo enterraron primero en el Panteón Mausoleos del Ángel, pero en 2013 sus restos fueron exhumados y cremados. Hoy descansa en el jardín de su casa fortaleza, en la calle Dulce Olivia, eternamente a los pies de Olivia de Havilland. El hombre que inventó México, Emilio el Indio. Fernández dirigió más de 40 películas. Ganó 16 premios internacionales, 8 Arieles, una Palma de Oro. Murió intestado, dejando una pelea entre sus hijas que dura hasta hoy. Quizá el indio Fernández nunca supo separar su grandeza de su violencia. Probablemente las dos venían del mismo lugar, ese niño de 6 años que vio partir a su padre. Le faltó, quizá, aprender que las pistolas no ganan películas, las ganan los corazones. Y aún así, su corazón, violento, contradictorio, brutal, le ganó al mundo entero. Algunas estrellas brillan intensamente y después se apagan. Otras se quedan para siempre. El indio se quedó para siempre. Y esta historia de violencia, talento y soledad, nos recuerda que los grandes hombres a veces son también los más rotos por dentro. Pero hay otra vida que necesita ser contada, otra leyenda que merece ser recordada. En el próximo video descubriremos la lujosa y polémica vida de Irma Serrano, la tigresa, la mujer que enloqueció a un presidente de México.
mansiones llenas de pieles de animales exóticos, amantes que ocupaban los pinos, y un teatro propio en pleno corazón de la Ciudad de México. Pero detrás de los diamantes y las plumas hay una historia de pasión prohibida con el hombre más poderoso del país, y un final que pocos conocen. Porque mientras alguien recuerde, los grandes nunca mueren. Nos vemos en el próximo video.